Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema del que me parece súper necesario e importante que hablemos. Estoy segura de que, ya lo habéis visto en el título, es un tema que no es nuevo, vamos a hablar de bullying, pero vamos a hablar de bullying desde una mirada un poquito más profunda, porque es cierto que aunque hay mucha información en internet y aunque por suerte cada vez se habla más sobre el tema, todavía nos quedan muchas dudas al respecto sobre de qué forma, por ejemplo, impacta el bullying a corto y a largo plazo, o qué le puede llevar a una persona, especialmente en edades tempranas, a poder ejercer semejante violencia. El tema, desde luego, es súper preocupante, de hecho hablaremos también de eso, ¿no? Pero las cifras de suicidio en relación al bullying son alarmantes y es importante que hablemos de esto porque nunca va a ser suficiente la voz que le vayamos a dar. Y además de todo esto, hoy es un podcast que me hace especial ilusión porque creo que todavía no os lo había compartido por aquí, pero desde hace un tiempito, no mucho, unos mesecitos ya, ¿no? Forma parte del equipo Jesús, el psicólogo, y sabéis que es un hecho noticiable porque hasta ahora siempre hemos sido mujeres, siempre ha habido psicólogas y me parece maravilloso que se haya unido al equipo y estar aquí hoy con él hablando sobre un tema tan necesario. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nervioso, tengo que reconocerlo, pero muy bien, muy contento además por la oportunidad y también por formar parte del equipo. Qué guay. Es que de verdad, ¿cómo empiezo este podcast con la ilusión que tengo de grabar contigo? Porque, incluso cuando hicimos la reunión de bienvenida, que te decía, ostras, es que es importante, ¿no? Creo que para mí, para todas las compañeras, porque nunca habíamos trabajado con un psicólogo y de repente es como, oye, pues qué guay. Y me alegra mucho que estés aquí hablando sobre este tema porque como antes hablábamos, ¿no? Fuera de micro, es súper necesario que lo hablemos. Es un tema muy importante, ¿no? Porque sobre todo está en la realidad del día a día en la sociedad. Vemos muchas noticias sobre personas que sufren bullying y es importante poder hablar de ello para poder sensibilizar también a la población de su existencia y las formas de prevenirlo. Eso es. Jesús, ya sabes que en este podcast siempre empezamos desde el principio, porque es verdad que aunque hay veces que hay conceptos que hemos escuchado, leído o visto muchísimas veces, no acabamos como de entender bien a qué nos referimos. Entonces, para mí, empezar desde el principio es desde el poder explicar qué es el bullying. El bullying es todo acto violento, ¿no? Que se ejerce sobre una persona. Normalmente podríamos entender que tiene unas características concretas, ¿no? Son actos repetitivos, por una parte, ¿no? Son actos que buscan humillar, vejar, hacer daño, es decir, hay una intención de hacer daño a la otra persona. Y podríamos entender también que son personalizados, ¿no? En el sentido de que siempre se hacen respecto a un solo individuo o a un pequeño grupo, ¿no? Entonces, todos esos actos que se cometen para poder hacer daño a esas personas, ya sean de manera física, psicológica, a través de humillaciones o insultos, y también incluso podríamos entender un bullying social, ¿no? Como puede ser la exclusión o intentar dejar a las personas un poco de lado. Total. Justo te iba a preguntar cómo bajaríamos esto a la práctica, aunque creo que se ha entendido súper bien, ¿no? Pero en esto último, por ejemplo, que has dicho, hacer ese vacío, creo que hay violencias, no sé qué piensas tú y también que te encuentras en consulta, ¿no? Con las personas que lo viven, pero creo que hay violencias que son tan notorias, que son tan evidentes, que todo el mundo dice, hombre, no, pero si no le han pegado, ¿no? No le han insultado. Y no significa que esa persona no esté sufriendo bullying, como por ejemplo vamos a apartarla, ¿no? No vamos a contar con esta persona para que pues se una a ciertas actividades o cosas que estamos haciendo para hacerle ese vacío. Y la gente no lo entiende como violencia. Claro, exactamente. Entendemos muchas veces violencia cuando estamos, por ejemplo, frente a un acto de una agresión física, ¿no? Que es parte del bullying, ¿no? Puede ser una agresión física, peleas, golpes, empujones, ¿no? Podemos entender el bullying también como una agresión psicológica, ¿no? O psicoemocional, en el sentido de poder ejercer insultos, rumores, ¿no? Pero una de las cosas a las que no damos importancia y que es fundamental, somos seres sociales y estamos hablando muchas veces, el bullying siempre lo enmarcamos dentro del contexto escolar,
¿no? Entonces, que un niño, un adolescente que está en su proceso de desarrollo y que una de las partes fundamentales del desarrollo es poder socializar con los iguales. Entonces, encontrarte a niños o adolescentes que son excluidos, que por lo que sea les hacen el vacío, como comentas, ¿no? Que no son integrados dentro de la clase, de manera que no se sienten pertenecientes al grupo. Joder, y yo ahora que como estudiante de psicología, cuando estudias la etapa de adolescencia y te das cuenta de lo que construye una identidad, el grupo también, no tener ese sentimiento de pertenencia. Es muy importante en la etapa de desarrollo y en la adolescencia, lógicamente, el poder entenderte con tus iguales, poder formar parte, ¿no? Entonces, cuando vivimos esas experiencias que, como decimos, es que están muy relacionadas con el trauma, son experiencias traumáticas, el entender que nosotros no formamos parte de la sociedad, porque no deja de ser hacer un vacío, eso genera mucho daño emocional, mucho malestar emocional. Total. De hecho, ahora hablaremos de aquellas consecuencias, ¿no?, que traen a corto y a largo plazo. A mí me preocupa mucho, Jesús, porque fíjate que por más que se hable de bullying, tengo como la sensación de que se sigue pasando en las escuelas, por ejemplo, ¿sabes lo típico de son cosas de niños? ¿Verdad? Como que se minimiza muchísimo incluso por parte de las instituciones, ¿no? El decir, bueno, a ver, es que esto es... Esto es algo que lamentablemente vivimos, ¿no? Y que además es muy frecuente. Minimizar respecto a vivencias que hayan podido tener personas igual un poco más mayores, etcétera, igual porque no se conocía entonces, que es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por otra parte sí que es verdad que estamos viviendo como, bueno, en general, como todos los problemas de salud mental, bastante visibilización de estas problemáticas y sobre todo campañas de sensibilización. No hace tanto salió en la Ley de Protección Integral del Menor, en la Ley 8/2021, donde recogen 2 puntos que a mí me parecen muy interesantes en favor de la lucha y de la sensibilización. Uno de ellos es generar, independientemente de la titularidad de los colegios, protocolos de actuación para prevenir el bullying con campañas de concienciación, con formación al profesorado. Y luego una figura que recoge esa ley, que es el coordinador de bienestar. Una figura nueva que no existía, que sí que es verdad que a mi punto de vista le falta coger un poco de solidez, porque no especifica qué tipo de perfil es el que tiene que realizar esa coordinación de bienestar, pero lo que busca ese coordinador es generar un buen clima en el colegio, poder... realizar campañas, talleres de sensibilización de diferentes problemáticas, pero entre ellas la más importante, el bullying, entendiendo que es un problema que existe dentro del contexto escolar. Total, y que abarca muchas cosas. Exactamente. Te iba a decir que no podemos olvidarnos de que a pesar de que el bullying lo entendemos dentro del contexto escolar, muchas veces existe ya un poco la abstracción de ello, que es el ciberbullying, ¿no? Total. Esas agresiones se trasladan a las redes sociales, al mail, a los mensajes, a los grupos de WhatsApp. Entonces, esos niños, esos adolescentes que sufren bullying, que ya no se reduce solo al contexto escolar, sino que además se traslada a sus casas, aumenta notablemente la violencia que se ejerce sobre ellos. Ya no es el tiempo que estoy en el colegio, sino que se amplía estando en mi casa prácticamente las 24 horas del día. Y además nos encerramos un poco o más bien cogemos esa parte de anonimato, de estar bajo la red social que hace que no estés tan expuesto, ¿no? Y que amplíe también el número tanto de testigos, que nunca se habla mucho de los testigos del bullying, pero también tiene una función muy importante ahí, y aumentas el número, por tanto, de testigos de bullying y también las personas que pueden ejercerlo. Total. Y, acabando con esto, o sea, que has terminado, ¿no?, con las personas que lo ejercen. Antes de ponernos a grabar te decía, Jesús, a mí hay un tema que me inquieta mucho, que es ¿qué le lleva a una persona a ejercer semejante violencia? Porque, retomando a lo que decías al principio, es una violencia intencionada. O sea, es en plan, yo estoy haciendo esto de forma consciente, en plan, quiero hacerte daño. ¿Qué le sucede a un ser humano, a una persona, especialmente en edades tan tempranas, para que pueda ejercer esta violencia? Vale. Por una parte, tenemos que entender que
sin justificar para nada el bullying, la persona que ejerce violencia es algo que es multifactorial. No podemos entender como que, mira, simplemente es por esta determinada razón. Encontramos diferentes razones. Por ejemplo, la propia personalidad de la persona que ejerce bullying puede tener dificultades de habilidades sociales, puede tener esa necesidad de control para poder conseguir pues, más popularidad en el colegio, ser la persona que más respeten en el aula, ¿no? Entonces, la capacidad de empatía, que yo creo que también es algo importante, ¿no? Y que es algo que se puede trabajar. No, tenemos que darnos cuenta de que son cosas que no podemos decir, bueno, pues esta persona es así y no podemos hacer nada con ello, sino podemos trabajar su capacidad de entender cómo hace esa violencia y el daño que puede ejercer en otra persona. Pero también tenemos otro tipo de causas. Causas, por ejemplo, que puedan ser familiares, de su contexto. Si ese niño, ese adolescente, convive en una familia donde se ejerce violencia, donde la resolución de conflictos o de problemas pasa por ejercer violencia, ya sea física o verbal, o incluso la propia exclusión, ¿no? En la propia familia, cuando una forma de resolver los problemas es que mis padres, por ejemplo, evitan, ¿no? Con esa negligencia de cuidados. Y yo creo que por último, y esto también es importante, sería el tema de la sociedad, de la cultura. Vivimos en una sociedad que parece como que en algunas cosas vamos como para atrás, ¿no? Hay una involución en ciertos aspectos, entre ellos, por ejemplo, el tema del respeto. Respeto, reconocer la diversidad. Hablaremos más adelante, por ejemplo, de cuáles son las características de la persona que sufre bullying. Y entre ellas está esa parte, ¿no? De reconocer que somos muchos humanos en este mundo y que somos personas diversas, con diferentes características. Y para eso es importante reconocerlas y luego respetarlas. Entonces, si la sociedad no nos ayuda a ello, si la sociedad los mensajes que nos mandan redes sociales, los periódicos, el propio contexto cercano, es el mensaje sobre competitividad, sobre prevalecer frente al otro, etcétera, etcétera, no ayudamos a generar dinámicas de inclusión, de respeto, de ir todos a una. Ya. Y encima me parece importantísimo, ahora hablaremos más de esto, de la parte de la diversidad en géneros, en cuerpos, ahora hablaremos de forma extensa, ¿no? Pero venimos justamente de un momento en el que recientemente, hace relativamente poco y continúa, no sé si has tenido la oportunidad de ver todo lo que ha pasado a nivel de violencia que ha recibido, por ejemplo, Mara, croquetamente, con la presentación del libro, donde se presentó heavy. Es que es como un no parar. Hay veces donde yo, en mi mundo donde muchas personas se trabajan y me envuelvo de personas trabajaditas y demás, pienso, no, estamos como súper adelantados, pero no es así. No es así. Es que no es así. Yo creo que sobre todo es el darle espacio a la violencia. O sea, permitir que exista ese tipo de comportamientos hacen que otras personas sientan como que la sociedad les respalda y que pueden hacerlo. Una de las formas de atajar el bullying es justo eso, el penar, el decir que no a ese comportamiento, el cortar de raíz. No podemos permitir ese tipo de comportamientos porque, sin llamarlo un efecto llamada, pero sí es un efecto de no pasa nada por ejercerlo. Claro. Y ese es un mensaje erróneo que damos tanto a la sociedad en general e incluso dentro del contexto escolar a otros niños o adolescentes. Claro, lo puedo hacer, no pasa nada, está probado. Y encima, creo que lo has dicho y me ha conectado con ese reconocimiento, ese ser visto. Aunque sea mediante la violencia. Yo estoy ejerciendo violencia, pero soy visto, soy reconocido. Porque me ves, ¿no? En plan, estoy ejerciendo violencia y tengo cierto reconocimiento. Pues claro, al final lo que hace es, yo también quiero ser visto. ¿Quién narices no quiere ser visto? Todas las personas queremos serlo. Entonces, bueno, pues si a través de meterme con esta persona yo tengo ese reconocimiento y ese posicionamiento, pues pa'lante con todo. Fíjate que eso además es súper habitual, ¿no? El ponerte de lado del buller, de la persona que ejerce violencia, hace que entres dentro de su círculo de influencia, de popularidad, ¿no? Entonces,
no podemos olvidarnos, por eso el tema del mensaje contundente de no está bien hacer esto, no está bien resolver los conflictos o los problemas a base de violencia. Y luego esa parte, porque ¿por qué se ejerce bullying? Normalmente, y hablamos ahí de esas características que puede tener la persona que sufre bullying, pues por diferencias, por ejemplo, físicas, ¿no? Peso, tamaño, altura, cualquier tipo de rasgo facial que pueda hacer que seas como el punto de mira del acosador, pero también diferencias que podríamos entender como sociales o culturales, ¿no? La etnia, la propia raza o cultura, tener o no tener una discapacidad. Total. Y, por ejemplo, también la orientación sexual, ¿no? Sí. En unos últimos estudios que han sacado el Observatorio de la LGTBI-fobia y federaciones y asociaciones de colectivos LGTBI, han hecho estudios sobre cuál es el porcentaje de niños adolescentes que sufren bullying por causa de su propia orientación sexual. Y llegan a ser cifras del 50-55% de los niños y adolescentes. Es impresionante, es muchísima gente. Y sobre todo, y lo hablaremos más adelante, son las consecuencias que ese bullying de niños o adolescentes ejercen luego en el adulto LGTB. Total. Todo esto además enmarcado en esa permisividad que hablábamos antes, ¿no? De no darle importancia a que la diversidad, en este caso sexual, antes comentabas tú también, esa diversidad corporal, ¿no? Tenga que ser reconocida y también respetada. Total. El otro día incluso, gracias Jesús, antes de conectarnos a grabar, ya lo estabas hablando, ¿no? De la importancia de mencionar a las personas del colectivo. El otro día justamente porque estamos en mes de Pride, aunque este podcast salga después, pero veía un vídeo, ¿no? No recuerdo bien porque justamente Internet tiene como tantos inputs que no quiero cagarla tampoco, pero justamente decía cuándo llegará ese momento en el que pueda ser niño LGBT, adolescente LGBT y adulto LGBT. Y me pareció brutal, en plan, joder, qué importante. El otro día incluso escuchaba un podcast de dos mujeres racializadas, dos chicas así como de mis 30, no sé, por ahí andarán de edad. Ellas tienen orígenes marroquíes y hablaban de que como, por ejemplo, en la escuela, por ejemplo, todo, o sea, claro, ellas son como muy europeas dentro de que son marroquíes. Por ejemplo, pues no llevan el hijab o hay partes de su cultura que quizá no muestran, no hacen públicas o no las practican. Entonces ellas se daban cuenta cómo eran más acogidas por el hecho de, ¿sabes lo típico de, tía, pues es que tú eres guay porque no pareces mora? Uh-huh. Y ellas exponían nos damos cuenta del problema que significa el yo haber crecido desde el no quiero perder la aprobación de las personas que me están aprobando por no parecer quien soy, pero no puedo renunciar a ser lo que soy, porque no, o sea, es que es muy heavy, de hecho ya nos podemos meter, ¿no? En la parte de qué consecuencias tiene para todas las personas que sufrir bullying, en plan, a corto y a largo plazo en sus yoes adultos. Claro. A corto plazo, lógicamente, pues si hay agresiones físicas, vamos a tener marcas, ¿no? Vamos a tener marcas, cicatrices, hay una connotación que no podemos olvidar, que es, pues lógicamente dejan marca en la piel. Pero muchas veces no le damos esa importancia, y por eso lo fundamental de hacer este tipo de podcast y valorar la salud mental, de la herida y la marca que deja a nivel emocional, ¿no? A nivel de malestar emocional, es bastante habitual tener ansiedad, depresión, baja autoestima, tener problemas en relaciones sociales, ¿no? En el sentido de esas dificultades que conlleva luego poder tener unas relaciones interpersonales naturales. Pero luego también podemos encontrar a largo plazo, ¿no? Cuando ejercemos violencia de manera reiterada durante bastante tiempo, síntomas de trastorno de estrés postraumático, y no podemos olvidarnos de ello, ¿no? Es ese trauma relacional, ¿no? Ejercer violencia durante un largo periodo de tiempo hace que se generen una serie de heridas emocionales que se quedan ahí. Si nos vamos a la parte cerebral, ¿no? y explicamos eso desde la parte biológica,
la amígdala, esa estructura que tenemos en el cerebro que está muy relacionada con la respuesta del miedo, ¿no? Con la respuesta emocional, durante mucho tiempo estar ejerciendo violencia sobre una persona hace que esté hiperactivada. De manera que estamos un poco como hiperalerta a posibles agresiones que puedan venir desde fuera. Pero no solo eso, sino también a nivel de hipocampo, por ejemplo, que está relacionado con la memoria, en los procesamientos de la información, de las experiencias que vivimos, se cortan. Y por eso es muy importante muchas veces con personas que han sufrido bullying durante mucho tiempo poder realizar terapia, ¿no? Y poder encontrar la forma de poder procesar todos esos recuerdos traumáticos dentro de su historia. Y si nos vamos también a esa parte prefrontal del cerebro, ¿no? Que regula las emociones, que toma las decisiones, se ven afectadas cuando nosotros tenemos durante un largo periodo de tiempo una violencia que ocurre en todo momento. Y como decíamos en el ciberbullying, incluso fuera de lo que es el contexto. Wow. Como en todo, como en casi todo, se tiene en cuenta lo que pasa hoy. Pero luego piensas, bueno, pero ya está, ¿no? Eso ya lo pasó cuando era pequeña, pero ya la vida sigue y no te tiene que pasar nada de eso. Y piensas, si supieras las consecuencias que tienen a largo plazo... las consecuencias que ha llevado a largo plazo todo esto. Total. Porque para mí ejercer esa violencia ha supuesto que en esos momentos, lógicamente, me he encontrado muy mal. Pero a día de hoy igual tengo problemas a la hora de relacionarme con otras personas. Igual he interiorizado los mensajes que me enviaban, ¿no? Esos insultos los he podido interiorizar. Una de las cosas que, por ejemplo, encontramos en personas del colectivo LGTB es que la primera vez que ellos escuchan la palabra homosexual, gay, normalmente suele ser maricón, ¿no? Y además vejatorio totalmente. Es antes mismo de que ellos se den cuenta de qué orientación sexual tienen, ¿no? Y cómo interiorizan esos mensajes. Por ejemplo, dentro del colectivo LGTB, si una persona sufre bullying, es muy habitual que se produzca esa homofobia interiorizada, ese miedo, ese rechazo a poder expresarse como eres porque no quieres recibir más ataques por ello, ¿no? Y antes comentabas el aparentar. Fíjate cómo una persona LGTB, por ejemplo, tiene que aparentar para intentar encajar dentro del grupo. Hablamos de esto, pero podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, antes comentabas la diversidad corporal. ¿Cuántas niñas y niños, pero fundamentalmente podemos encontrar niñas que sufren problemas de alimentación, trastornos de conducta alimentaria, a raíz de insultos, a raíz de vejaciones que reciben en la escuela y que hacen replantearse si su cuerpo es digno o no digno, si es bello, si no es bello, y no tienen en cuenta la diversidad corporal, no quieren su cuerpo, cosa que yo, por ejemplo, en terapia siempre se lo digo, en plan de, el día que quieras el cuerpo que te lleva todos los días y lo trates con cariño y amor, va a cambiar todo. O sea, es que va a cambiar todo. Pero, claro, todos esos mensajes calan en la persona y pueden llegar a interiorizar ese tipo de insultos en sí mismas. Y eso hace mucho daño emocional. Claro, ¿cómo voy a querer ser lo que es una vía de insultos? Ahí está. Esto lo tengo que cortar, tengo que renunciar. Hay una persona, Jesús, que está muy cerca de mí, a la que quiero mucho, muchísimo, que él siempre me dice, yo he aprendido de forma forzosa a esconder mi pluma. Uh-huh. Y porque siempre lo hablamos de que él, como él de lunes a viernes, hace todos... Pero es un esfuerzo totalmente sistemático. Él ya no lo hace a propósito, pero en encajar en la heterosexualidad y en la norma. Y entonces luego cuando sales de fiesta con él en espacios seguros donde él puede ser, de repente aparece toda la manifestación, ¿no?, de lo que él es. Ahí está. Y él siempre me dice, he aprendido de forma forzosa a esconder mi pluma, porque mi pluma era un problema. Exactamente. Y fíjate que eso además yo me lo he encontrado en terapia, ¿no?, en consulta, muchas veces, incluso con personas que han afirmado ya su orientación, su identidad sexual, no tienen ningún problema, lo han expresado en familiares, con amigos, etcétera, pero en ciertos ambientes todavía está como el me tengo que esconder, ¿no? Claro. En el trabajo, ¿no? En ciertos contextos donde inconscientemente me escondo o no me muestro tal y como soy. Y creo que una de las cosas que no podemos olvidar hablar, y por terminar un poco esas consecuencias, sobre todo porque es la más grave, es el tema del suicidio. Total.
Hace unos días, recientemente, ha salido un estudio, el estudio SICE, que están evaluando la salud mental de adolescentes dentro de los contextos educativos. Y salen cifras que tendría que alarmarnos a todos, ¿no? Un 26% de los adolescentes tienen problemas de estado de ánimo, un 20% tienen problemas de ansiedad, pero es que un 4,9% ha tenido intención de suicidio. En los últimos meses, en Asturias, por ejemplo, hemos tenido 3 casos de suicidio que están ahora siendo investigados por posible relación con bullying y con ciberbullying, ¿no? Es algo que es fundamental hablar de la importancia que este daño, el bullying, las agresiones, pueden tener en una persona hasta el punto de tomar la decisión de quitarse la vida. Total. Este tema, mira que el año pasado, Jesús, aun con el movimiento Vigilantes de la Vida, que tuve como la oportunidad de acercarme mucho más a las cifras, de hablar con muchísimas personas, hicimos la formación en presencial, vinieron muchas personas, tanto en la parte más de primera persona como de poder ayudar a sostener a otros. Y yo pienso, creo que ni en 100 años lograré acostumbrarme a estas cifras y a decir, somos conscientes de que son personas. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, es totalmente... yo pienso, ni que sea un 0,01%. Es una persona, especialmente en una etapa vital, coño, que no lo justifico en la edad adulta, pero digo, a los adultos nos pasan muchas cosas. Pero es que son criaturas. Claro. Sobre todo porque los adultos, tenemos que entender que los adultos podemos pedir, o sea, tenemos esa parte de pedir ayuda, de tener una madurez como para poder... Otras herramientas. Herramientas como para poder ejercer eso. Pero los niños y los adolescentes somos los adultos los que les debemos cuidar. Eso sí. Ha salido hace nada las encuestas, las cifras, ¿no?, de suicidio de 2022 de menores de 30 años y han sido 345 niños y adolescentes que han decidido quitarse la vida. Y esto tendría que ponernos, a mí me los pone, ¿no?, los pelos de punta, porque es en plan de cada día que pasamos sin poder sensibilizar sobre esto, sin poder ofrecer una mano, sin poder ayudar a los contextos también a que puedan saber cómo hacerlo y cómo actuar en esos momentos. Total. No estaba pensando en ningún momento, pero digo, Jesús, después de hablar del suicidio y sabiendo que es un tema tan delicado, justo me nace de forma natural el decir, está la formación gratuita de Vigilantes de la Vida. Es una formación que hicimos el año pasado con 5 compañeras del equipo, psicólogas. Es una formación, como he dicho, totalmente gratuita, que va justamente sobre cómo prevenir el suicidio. En entornos, han llegado a nosotras entornos, o sea, personas dentro de la educación, de cuerpos de policía, de medicina, personas de a pie como yo, quiero decir. Ese curso está disponible para todo el mundo y son herramientas de cómo acompañar y sostener y cómo... O sea, qué recursos contamos cuando una persona está en un estado crítico a nuestro lado, porque la sociedad y el cómo acompañamos es tan crítico en un momento de vulnerabilidad que es importantísimo que como sociedad nos formemos. Muchas veces decimos, no, las políticas tienen que cambiar, pero nosotras como sociedad también tenemos una responsabilidad y ese recurso está ahí para quien lo quiera, para quien lo necesite, porque me parece fundamental que, totalmente necesario, que lo hagamos y que tengamos esos recursos. Jesús, justamente por esto, ¿cómo podemos actuar si una persona está sufriendo bullying? Yo me entero de que una persona de mi entorno a veces pues dices, pues yo también tengo 12 años o 15 y no me entero. Pero como adultos, como adolescentes, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener en cuenta de cómo actuar en el momento, ¿no? Cuando vivimos en un episodio de bullying, estamos ahí en ese momento, lo principal, proteger a la víctima, ¿no? Tenemos que poder conseguir que se frene esa agresión que esté pasando en ese momento y proteger y dar seguridad a esa víctima. No minimizar su dolor, que pueda expresarlo, empatizar, que pueda expresar toda su experiencia respecto a eso, ¿no? Antes hablábamos como de 3 figuras, ¿no?, dentro del bullying. La persona que sufre bullying, la persona que ejerce el bullying, pero también hay unos testigos. Qué importante es ser
estar ahí como testigo, que estamos viendo que se está produciendo esa agresión, que entendemos la dificultad que conlleva y lo duro que es, y tenemos que también saber decir, stop, eso no se hace, corta, para. No queremos darte esa visibilidad, como decías antes, a ti por hacer eso. Quiero dar la visibilidad a la otra persona porque independientemente, como decíamos, de los rasgos que sean, eres digna de afecto, de amor y no podemos estar aquí como testigos, callados, como si estuviésemos mirando por un espejo, si no pudiésemos hacer nada. Sí podemos. Nosotros podemos parar y decirle a esa persona que ejerce bullying, no, a ti es al que te apartamos de la sociedad hasta que tú no sepas cómo poder incluirte y trabajar dentro de la sociedad, respetándonos unos a otros. Total. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Más quizá como a nivel institucional, como sociedad, o sea, en un imaginario, si tú cerraras los ojos como profesional y dijeras, en base a mi experiencia, lo que te encuentras en consulta, tus conocimientos, ¿qué sería como la clave o las claves para prevenir el bullying? Pues por supuesto, prevenir, ¿no? Porque siempre hablamos un poco o más bien siempre trabajamos para las consecuencias, ¿no? La persona que sufre bullying, vamos a, por ejemplo, ayudarle a través de la terapia para que todo ese malestar, todas esas experiencias dejen de hacer daño, ¿no? Y se conviertan en esa cicatriz que no duele, ¿no? Pero que dejan marca, porque no nos podemos olvidar, dejan esa marca en nosotros. Pero yo creo que como todos los problemas de salud mental, lo fundamental es la prevención, prevenir. ¿Cómo vamos a poder prevenir que ocurra? Pues en muchos colegios se están llevando a cabo diferentes iniciativas. Antes hablábamos de la ley, ¿no? De esa parte de la ley ya exige que haya ciertos protocolos. Sí que es verdad que yo considero que hay que darles una vuelta, hay que poder trabajar bien en ellos. Concretamente el que conozco es el de Asturias y en mi opinión en algunas cosas se queda un poco pobre, ¿no? Porque es en plan de necesitamos un poco más. En un estudio que hicimos desde la Universidad de Oviedo en el que participé, hicimos un estudio sobre cómo se veían los profesores decapacitados o con habilidades para atender problemas emocionales y sobre todo el tema del suicidio. Y hay una figura que en Europa poco a poco se está poniendo más en boga, que es el gatekeeper, ¿no? Ese guardador que es la figura que puede ayudar a que ese niño tenga alguien, un referente al que acudir. Cuando hablamos de la formación a profesores y en ese estudio, por ejemplo, que realizamos, nos dimos cuenta de que los profesores demandan información. No se veían capacitados para afrontar problemas de salud mental de sus alumnos, ni tampoco, ni mucho menos, para abordar unos problemas de suicidio. Entonces, lo que nos están pidiendo, por ejemplo, los profesores y los padres es formarnos, darnos herramientas, ¿no? Poco a poco, como te digo, se van aumentando todas ellas. Ya hay bastantes formaciones, por ejemplo, a profesores, como una que conozco es, ¿no?, señales en el aula, ¿no? Mostrar a los profesores señales en las que ellos puedan observar este niño, el rendimiento académico ha bajado, ya no participa en clase, parece que está nervioso, que está como alterado constantemente, en casa también. Porque muchas veces puede pasar que los niños lleguen a casa irritables. ¿Por qué? Porque han estado sufriendo durante muchas horas mucha violencia, ¿no? Y los padres también tienen que poder reconocer eso y no minimizarlo, que es lo que hablábamos antes. Otras iniciativas, en algunos colegios, por ejemplo, se están utilizando como unas aulas abiertas que durante el tiempo del patio, por ejemplo, que son contextos donde como no hay esa figura de autoridad en el aula, puede haber más libertad para ejercer violencia, existen como esas especies de aulas abiertas donde forman a niños igual un poco superiores de secundaria o en diferentes herramientas de habilidades sociales y de acogimiento a los pequeños o los niños que puedan sufrir bullying, para que puedan acudir en cualquier momento allí a pedir ayuda, ¿no? Porque una de las cosas importantes en el bullying, lógicamente, aparte de cortarlo de raíz cuando se está produciendo, es luego poder denunciar eso para que tenga una consecuencia. Porque es muy importante para que la persona que ejerce bullying deje de hacerlo, que haya una respuesta contundente, claro, tanto del colegio como de los propios padres y también, como decíamos, de la sociedad, de que se genere una repulsa a ese comportamiento violento. Total. Me emociona mucho escucharte, porque a pesar de que siento que queda mucho
pero mucho trabajo por hacer. Me alegra que las escuelas no sean las escuelas a las que quizá tú y yo fuimos. Exactamente. En mi escuela, no sé en la tuya, pero en mi escuela no había nada de lo que has dicho, ¿eh? Nada. O sea, eso era como la selva. Nos soltaban ahí y para adelante con todo, en plan... Porque existían esos mensajes que decías antes, ¿no? De normalizar, que son cosas de críos, que esto siempre ha pasado, que siempre se han metido con la persona que tenía una diferencia física o antes hablabas de la pluma, el niño LGTB que tiene pluma, ¿no? Total. Y ahora... por eso es tan importante la sensibilización y la prevención, ¿no? Sensibilizar de que somos personas diversas en todos los aspectos, en aspectos cognitivos, en aspectos emocionales. Uno de los factores de poder recibir bullying, etcétera, es esa sensibilidad emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque ejerce como mayor sensación de control sobre esa persona que ejerce bullying, porque veo que te hago daño y entonces lo repito, Claro. ¿no? Entonces tenemos como poder de verdad generar una sociedad de respeto, de reconocimiento a la diversidad en todas sus facetas. Total. Pues Jesús, me quedo con esto. Quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. No. Y además estoy súper contento de pertenecer a este súper equipo que tenemos. Yo también, de que formes parte, de verdad, es que es como bien. Mira, yo con todas mis resistencias, porque no había chicos por mí. Y ahora de repente me acuerdo cuando te conocí, Jesús, Sí, que te me acuerdo. decía, era por mí, pero yo ahora estoy súper contenta, de verdad. Sí, sí. Me ha gustado mucho compartir este espacio contigo, también el podernos ver, tocar, sentir Sí. que las pantallas... Desvirtualizar sí, un poco, ¿eh? A veces es como, bueno, qué guay. Y gracias de verdad por todo lo que has mencionado. Creo que es eso, hay tanto que hablar del bullying, tanto que podríamos Sí. necesitar... Horas. Nos quedaríamos muy cortos, ¿no? A la hora de trabajar esto, porque podríamos intentar hablar mucho más. Pero bueno, yo creo que sí que hemos hablado de ciertas cosas Sí. que nos pueden ayudar a entender qué actos podemos catalogar dentro de ese acoso escolar, ese bullying, poder entender también las consecuencias y las importantes consecuencias que puede tener Sí. el bullying, y luego lo que nos toca a todos, ¿no? Que es poder sensibilizar sobre ello, intentar prevenir, y si sabemos que existe, poder, entre comillas, denunciarlo, ¿no? Decirlo a la sociedad, esto no se debe hacer. Total. Y a las adultas, a las personas adultas que quizá estéis escuchando este podcast y hayáis vivido experiencias de bullying, yo creo que tanto de parte de Jesús como mía, como de todo el equipo, creo que hay pocas cosas que os puedan ayudar en este momento en cuanto a que el daño está hecho. Siento muchísimo que hayáis tenido que vivir algo así, pero siempre os digo, estamos aquí. O sea, el hecho de poder pedir ayuda, ¿no? Aunque sea muy difícil hacerlo, porque es súper difícil hacerlo, por eso digo, qué valientes las personas, ¿no? Que piden y que pedimos ayuda, y que lo hagas aquí si lo necesitas, que lo hagas en otros espacios, donde sea, pero por favor, si sientes que hay algo en ti que dices, joder, es que quiero trabajar en esto, que puedas encontrar la manera de hacerlo. Ojalá que sí, porque también es muy privilegiado poder hacerlo. Es muy privilegiado poder hacerlo, y además lo importante es dar ese mensaje de que el bullying hace mucho daño, pero que se puede trabajar sobre ello. Total. A pesar de que haya pasado hace muchos años. Total. Nos encontramos en terapia muchísimas personas que han sido víctimas de acoso escolar y que lógicamente les afecta a su día a día. Y podemos decir, en algunos estudios se llega a hablar incluso de que el 90% de la población ha sido testigo en algún momento de acoso, ¿no? Entonces es algo que está en nosotros, y que si necesitamos ayuda, pues aquí estamos también para poder ofrecerla, ¿no? Eso es. Pues gracias, Jesús. Y gracias a vosotras una semana más por escucharnos. Gracias también por puntuar el podcast. Siempre os digo, esa estrellita que dejáis en Spotify, que es totalmente gratis, es una forma muy bonita de decirnos, oye, Jesús, Yaiza, gracias por este ratito, me ha gustado mucho, me ha ayudado mucho, y a compartir el podcast si conoces a alguien que pueda estar viviendo una experiencia así. Hay veces que siempre digo que ese enlace que mandamos a veces puede llegar literal como un rayito de luz, y lo sé por experiencia y porque lo hago también con mi entorno. Y nada más, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.